Está Carlos Rucauf aquí con nosotros, exgobernador de la provincia de Buenos Aires, entre otras cosas. Rucauf, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero hablar dos o tres temas con usted. La última vez que vino hablamos solo de una cuestión internacional, tenía que ver con el arranque de la guerra en Ucrania. Sí. De la avanzada rusa en Ucrania. En La Plata, ayer la justicia electoral, después de abrir urnas, después de haber mostrado algunas inconsistencias, de Garro haber recortado algunos votos, termina perdiendo por 606 votos, había pedido abrir otras 200 urnas, se lo negó la Cámara Electoral, y finalmente la justicia determinó que Alac es el nuevo intendente de La Plata. Pero ayer vimos una imagen que era apertura de urnas, con sobres pero sin boletas, sin votos. Yo recuerdo que Felipe Solá fue, quien había sido electo vicegobernador con usted, el que una vez dijo, la elección del 99 se la robaron a Pinky. ¿Pasan esas cosas o es todo un mito? No, hay fraudes, claramente hay fraudes, porque el sistema electoral lo permite. Y cuando yo era ministro de Interior de Carlos Menem, presenté con el aval del presidente al Congreso de la Nación un proyecto de boleta única. Mire de lo que estamos hablando, ¿no? 1992. Nadie la quiso votar. 31 años atrás. Claro, nadie la quiso votar porque en realidad los dos bloques mayoritarios en cada uno de los distritos se sentían cómodos con lo que se llama el voto conducido. ¿Qué es el voto conducido? El voto conducido es el voto de la gente que está o políticamente cercana a un jefe político o está secuestrada por un jefe político porque le dan cosas que no quiere perder. Eso. O sea, un voto que se induce, que lo creen propio y que eso es fruto de un sistema electoral que tiene una boleta como esta. ¿Y por qué no podría ocurrir lo mismo con una boleta única? Bueno, en primer lugar porque la boleta única impide que se la roben, porque usted estaría robando la propia. Le doy un ejemplo. En el mundo, los argentinos votan el 19 con boleta única. Se van a encontrar con una sola boleta que tiene de un lado el oficialismo y de otro lado a la oposición. Marcan con una cruz y ya está. ¿Por qué tenemos que nosotros imprimir 127 millones de boletas cuando podríamos estar imprimiendo 50 millones de boletas, ahorrando esos miles de millones de pesos, y que cada gente se encontrara en el cuarto oscuro con la posibilidad de hacer tac, tac, y la meto adentro? No tengo duda respecto a la asertividad y la eficacia de ello, que evita la suspicacia del robo de boleta y demás. No solamente la suspicacia, el hecho. Porque cuando usted se encuentra con las cosas que hemos visto, todos en las redes sociales, porque acá nadie se puede hacer el estúpido. Están las actas que no tienen que ver con lo que se... Bueno, eso es lo que llevó a Garro a pedir la apertura y finalmente en esa apertura logró descontar la instancia, con lo cual no era simétrico, no estaba bien. Cuando la Cámara Nacional Electoral dice que los procesos son transparentes... Digo, ayer mismo. Bueno, muy bien, entonces abran todas las urnas. Cada vez que un candidato pide, abran las urnas. ¿Por qué no se abren? Pero eso se pediría siempre en todo caso por parte del perdedor. No, el que lo pide sabe porque hay motivos para el que lo pide. Mire, siempre se ha hecho un análisis del que se habla poco, de que se pueden robar poco porcentaje de votos. Siempre dicen, no, te pueden robar el 1,5%, el 2%. Muy bien. En las elecciones que son muy parejas, el ejemplo de La Plata, esto es grave. Y si en la próxima presidencial es pareja, y si es muy cercano el voto entre los dos candidatos, ¿por qué tenemos que tener la duda sobre el sistema democrático argentino? ¿Por qué no podemos hacer algo más transparente? Yo hice locución directa. Además, más barato. Estoy de acuerdo. Eso ya no se puede. Sí, ¿por qué no se puede? ¿Por decreto dice usted que lo puede hacer? No, es un acuerdo de las dos fuerzas políticas. En este Parlamento se sacan en una semana las leyes más complicadas cuando se ponen de acuerdo y no se saca nada durante años cuando se ponen de acuerdo en no sacarla. Correcto. Entonces yo digo, ¿por qué no hacerlo? Si los dos partidos están de acuerdo, si los dos candidatos están de acuerdo, ¿no es lo más limpio lo que estoy proponiendo? ¿Qué tiene de raro que la gente pueda votar con limpieza? Volviendo ahora va a haber dos, y va a haber fiscales de unos y de otros. ¿Seguro? ¿Usted cree que algún partido, es decir, el oficialismo sin duda va a tener la capilaridad en las más de 100.000 mesas en donde habilitados van a estar para ir a sufragar los argentinos, va a haber un fiscal de Unión por la Patria, además. Sí, claro. Usted dice que de Milei por ahí no. Y en primer lugar puede haber fiscales, pero que después se alquilen. ¿Qué significa eso? Y que acepten irse en determinado momento a las 6:30 de la tarde. Sí,
o en el momento del centro de cómputos a las 11:30 de la noche. Pero ahí hay una autoridad de mesa, que es la que es un independiente, es una persona Sí, que ha sido es fácil ser nombrada autoridad por... de mesa en la ciudad de Buenos Aires. Hay algunos lugares donde no es tan fácil ser autoridad de mesa. Cuando lo que se acercan son tipos pesados que empian a apretar si ¿Pero no hay usted cree fiscales. que con esto una autoridad de mesa... Pero si hemos visto con esto la violación de la norma electoral, están en las redes sociales, cuando le dicen, si no hay boleta D, vota en blanco. O el otro dice, hay que ir a romper las boletas D. Está en las redes sociales, muchachos. ¿Qué estamos inventando? Yo me fui a Desde una que se boda- inventó este teléfono, no se puede hacer trampa en muchas cosas, sino que le pregunten a Insaurralde. ¿Usted sigue siendo peronista? Por supuesto. ¿Tiene decidido a quién vota? Sí. No lo voy a decir. Siempre he votado, en todas las circunstancias. Creo en principios que algunos han perdido. El otro día me preguntaban dónde está el peronismo. Digo, Perón dejó una Ferrari y entre todos hicieron 4 Fiat 600. Cada uno anda por un lado o por el otro. Pero a mí no me pueden vender que llevar a la gente a la miseria es peronismo. Eso es clientelismo. ¿Usted cree que hoy tenemos mucho más clientelismo del que teníamos cuando usted fue gobernador Pero en la obviamente. antesala de la crisis de 2001? Pero ni hablar, ni hablar. Mire, la crisis que tenemos y a la que vamos, porque no es que estamos al borde del precipicio, nos caímos y estamos parados al lado de un cenagal. Y esto no se quiere decir porque hay mucha gente que tiene intereses en juego. Pero acá estamos en hiperinflación, en alimentos y en medicamentos. Me vienen a decir, no, pero vos hay que llegar... Yo le digo a cualquiera que vaya a hacer compras, tome el índice del pollo y del huevo de los últimos 60 días, va a haber aumento 120%. Lácteos. Y bueno, ¿qué me vienen a decir a mí que el incremento de los precios son el 10%? ¿Alguna carne. de las señoras que nos escucha, que va a hacer las compras, le cree al Yogur. gobierno? Por eso, La picada es más caro que el asado hoy. obviamente. Y el asado está caro. Y además hay mucha gente que hace cambio de productos, mucha gente que no puede comprar, sobre todo los jubilados, los medicamentos en la farmacia. Si usted se para un rato en la caja de una cadena de farmacia, va a ver cuánta gente tiene, no, esto no lo puedo comprar. Me pasó ayer en el supermercado. Esto lo dejo porque no llega. Bueno, en la caja del supermercado hay canastas y canastas de cosas que vuelven pero además, escúcheme, Está bien, pero pese a eso, Massa logró 37% de los votos casi. bueno, es responsabilidad de los demás de no seducir adecuadamente al electorado. O sea, cree que hay una cuota parte de culpa en lo que Gerardo Morales dijo, Juntos por el Cambio está en terapia intensiva, por ejemplo. Mire, Gerardo Morales, cuando se armó Cambiemos y fueron a la convención de Gualeguaychú, Era de los que quería el acuerdo con Massa. claro, así que está con Massa desde entonces. Mire, acá algunos creen que Massa va a ser algo distinto a lo actual. Massa va a ser algo distinto a lo actual. Es Kirchner, pero perfeccionado. Y O sea, que seguramente... usted teme por la hegemonía que pueda tener No, en el yo no temo por dominio nada. del Yo poder. describo la realidad. Yo digo, dentro de 3 años, por ahí vemos Malena, Morales y usted. ¿Se acuerda cuando hicieron aquella transversalidad con un sector del radicalismo? Cristina, Bueno, Cobos y vos. exacto. Bueno, ahora la gente deberá elegir y todos deberemos respetar. Lo que creo que es muy importante es que los ciudadanos sepan que hay cosas que son reales y cosas que no son reales. Cuando a una señora le dicen que si cambia el gobierno, el boleto de ómnibus se va a ir a 700 pesos, eso, señora, es mentira. ¿Y qué puede ser real? No, pueden ser reales un montón de cosas, pero yo lo que digo es, me molesta cuando se asusta la gente. Está bien que cada uno proponga lo que tiene que proponer y Massa tiene todo el derecho a proponer sus ideas como las propone Milei. No asustemos, porque ya bastante asustada y enojada está la gente. Y porque además tienen que entender los dos candidatos presidenciales que el que llegue se va a encontrar con una sociedad con mecha corta y con un mundo ¿Qué es mecha corta? Es que que necesito están respuesta calientes, rápida. que están calientes y quieren soluciones rápidas. Usted hablaba de que la vez anterior que nos encontramos empezaba la guerra de Ucrania. Bueno, ahora el mundo empezó otra guerra, tan o más complicada que aquella. Correcto. Y en consecuencia vamos a tener en este país en crisis otro nuevo problema para el año que viene. Porque si esta guerra, donde hoy Hezbollah anunció que se va a apoyar la acción de Hamás, empieza a tirar misiles y hay un conflicto del estrecho de Hormuz, nos vamos a encontrar otra vez que el mundo no tiene petróleo. Y si el mundo no tiene petróleo, ya no gas,
que es la consecuencia de Ucrania, vamos a tener dificultades mucho más grandes los argentinos, porque tenemos petróleo, pero no sabemos explotarlo, tenemos gas, pero no sabemos explotarlo, no supimos vender alimentos. Entonces el próximo gobierno tiene mucha gente con necesidades, muchas posibilidades de solucionar las cosas, pero no lo va a poder hacer con poco poder. ¿Y qué significa con poco poder? Que si seguimos yendo los argentinos, como yo veo, y muchos de ustedes ven, que la gente va a ir a votar así, es decir, no va a ir a votar así, va a ir a votar así, entonces hay poco respaldo para el que venga, poca paciencia y una situación económica muy grave. Que requiere probablemente de tiempos que la sociedad no tenga. Da la impresión que hay una demanda de la sociedad que tiene la velocidad del 5G y que hay una capacidad de respuesta de los estados con la velocidad del 3G. Ni siquiera, yo creo que los estados están en el mundo anterior, no en el mundo actual. Y el Estado argentino particularmente más que otros. Claro, pero el Estado argentino está en una situación caótica. ¿Sabe por qué? Porque el Estado argentino es un monstruo que nos devora. Yo siempre explico a los jóvenes, cuando doy charlas, que la convertibilidad, esa maravilla que se hizo en la época de Menem, 2% de inflación anual, entró en crisis cuando no se bajó suficientemente el gasto público. Correcto. Bien, hoy tenemos el triple de gasto público que en 1999. ¿Cómo hacemos para salir de esta crisis? ¿Cómo se hace para que la gente pueda vivir más feliz de lo que hoy vive? Primero, pensando en cosas racionales, en no hacer cosas que lo destruyen todo. Bien. Segundo, buscando acuerdos trascendentes en puntos básicos. No puede caer más la gente humilde, no puede caer más la clase media, no puede seguir siendo que el sector activo, productivo de la Argentina tenga que seguir manteniendo a una parte de la población que no hace nada. Esa parte de la población que no hace nada hay que darle misión y servicio. Lo último, hay una etapa de la revista Noticias Hoy que me impactó mucho. Y usted habló de que no se pueden hacer cosas. Podemos compartir la tapa, solamente la tapa, porque va a dar que hablar. Así como hubo una tapa en donde se mostraba el Super Alberto, hubo tapas también que pasaron, es esta. Así funciona la cabeza de un líder, si sacamos el grafo, me va a permitir, primero la imagen lo dice todo, inestable, con la caída y demás. ¿Parte de la campaña? Es probable. En todo caso, Milei tiene un 30% de la gente que lo vota y lo va a votar aunque se serene. Y tendrá ahora la obligación de seducir al otro 20%. Igual que Massa, nada más que tiene que seducir el 14% en lugar del 20%. El debate seguramente va a ser muy importante. Bien. Porque en los debates esta vez se demostró algo que a mí me parece muy significativo. La personalidad de cada uno. Por eso es que Schiaretti duplicó su voto. Porque a muchos nos gustó un hombre que se para seriamente a hablar de la Argentina, aunque sea desde el proyecto de su propia provincia. Alguno de estos dos nos va a tener que seducir porque estamos cansados de votar por miedo y por bronca. Gracias, Rucauf. A ustedes. Hasta la próxima, muy gentil.